La vida te voy a amar, en cada despedida te voy a amar, desesperadamente te voy a amar. Y cada verso mío será para decir, sé que te voy a amar para toda la vida, sé que voy a llorar en cada ausencia tuya, voy a llorar, pero cada regreso ha de apagar lo que esa ausencia tuya me causó. Sé que voy a sufrir la eterna desventura de vivir, a esperar de vivir al lado tuyo para toda la vida. Sé que voy a sufrir la eterna desventura de vivir, a esperar de vivir al lado tuyo para toda la vida. Buenas tardes, gracias a todos y todas por otro jueves de Ateneo de Enfermería, en donde nuestros queridísimos colegas, compañeros, los enfermeros nos enseñan y nos muestran lo que tan maravillosamente hacen, tal vez mucho más en silencio que nosotros los médicos, eh, pero que es imprescindible para atender a todos y cada uno de los pacientes de nuestros servicios. Hoy acá en Buenos Aires es un jueves muy gris, muy frío, con alertas climatológicas varias. Espero que alguien tenga algo de sol tibio en su lugar. Allá, ahí Ana Chiara dice, ella tiene sol. Disfrutemos, tomemos ese rayito de sol para entibiarnos el alma, compartiendo con Luján y con Luciano y con nuestra queridísima Ali este Ateneo. Gracias por sumarse. Gracias, enfermería, por hacerlo. Adelante, Ali. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por estar presentes en este nuevo encuentro, quinto encuentro de Ateneos de Enfermería de la Asociación. Esta tarde tenemos el lujo de tener a la licenciada María Luján Dal Bosco, que es licenciada en enfermería, participa del equipo de cuidados paliativos del Hospital Curí y es coordinadora de enfermería del Hospice Casa de la Bondad Buenos Aires. Ella es posgraduada en cuidados paliativos de Flaxo y está cursando la diplomatura en enfermería paliativa en Pallium. Y tenemos también al licenciado Luciano Juárez, eh, que se formó con nosotros en FEMEVA, hizo el curso universitario en enfermería en cuidados paliativos y es enfermero asistencial del Hospice Casa de la Bondad Buenos Aires.
Ellos van a compartir la tarde de hoy una tarea conjunta que han realizado entre el hospital y el hospice para resolver las necesidades de un paciente muy particular. Así que le doy la palabra a Luján para dar comienzo a este Ateneo en esta tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a la asociación por el espacio, por la invitación, a Liliana, a Alicia, por darnos esta posibilidad. Eh, bueno, y si quieren empiezo a compartir la pantalla. Sí, por favor. Perfecto. Bueno, este Ateneo lo pensamos en este rol que por ahí yo desarrollo como enfermera del equipo de cuidados paliativos del hospital, que ahora les voy a contar cuál es, y coordinadora del hospice, en donde el paciente era el mismo, y eran dos unidades de cuidados paliativos articulando para poderle dar respuesta a esta familia que estaba viviendo una situación frágil. Bueno, el Ateneo va a pasar entre el hospital y el hospice, y en el medio vamos a tener nuestra unidad de tratamiento, que era nuestro paciente, que ahora les vamos a ir contando quién era. Un poco para los que no son de Buenos Aires, les queríamos contar dónde estaban ubicadas las dos instituciones. El hospital es un hospital municipal de oncología. María Curie queda en el Parque Centenario, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está literalmente dentro del parque. Es un hospital monovalente, nosotros solo atendemos pacientes con enfermedades oncológicas, y yo pertenezco a un equipo de cuidados paliativos que está compuesta por 3 médicas, contamos con una psicóloga y somos 2 enfermeras. Yo soy una de las enfermeras del equipo. Lo que no tenemos aún es la internación propia de cuidados paliativos. La otra institución que va a intervenir en este Ateneo es el Hospice Casa de la Bondad, que es una casa de cuidados. También queda ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más cerca de la zona de Congreso. Es una ONG, nosotros pertenecemos a la Fundación Manos Abiertas. Hay 3 hospices más en el interior del país, en Córdoba, en San Juan y en Salta. El hospice cuenta con 6 camas propias, contamos con enfermería 24 horas, con una psicóloga y con 2 médicos que van 2 veces por semana. Esto es más o menos como para ponerlos en un contexto de los 2 lugares donde articulamos con este paciente. Como bien decía el título, cuando lo pensamos y conocimos a nuestro paciente, hablábamos de un paciente que tenía mucha fragilidad. Si bien en cuidados paliativos pensamos en complejidad de nuestros pacientes, que después lo vamos a ir viendo, lo pensamos como un paciente frágil porque había signos, síntomas, la propia enfermedad avanzada, factores socioeconómicos, psicológicos, sociales y ambientales, además de la sarcopenia que presentaba este paciente, que nos marcaban la fragilidad de esta unidad de cuidado. O sea, teníamos un paciente que vamos a ir viendo a medida que avance el Ateneo, que no teníamos mucho tiempo para trabajar, y que toda la situación, desde su enfermedad hasta su contexto, era de fragilidad. Bueno, este no es el nombre real, este es, como le decían a nuestro paciente, pedimos autorización para usar este sobrenombre. Era un paciente de 38 años, que presentaba un diagnóstico de adenocarcinoma de recto en un estadio 4, con compromiso hepático, retroperitoneal y ganglionar. En realidad este paciente yo lo conozco por un residente que en una situación de pasillo me cuenta que hay un paciente que no sabía si internarlo o no, porque en la consulta donde él lo conocía presentaba hiperbilirubinemia, no sé la palabra,
Y nada, eh, quedaba como esta sensación lo interno, o lo mando a la casa, él se había presentado a la consulta con su mamá, y bueno, nada, finalmente lo interna después de un laboratorio, el paciente en ese momento estaba en un ECOG 3, a la internación entra caminando, con caquexia, había un principio de ascitis, no estaba muy marcado, pero ya había un principio de signos y síntomas que nos estaban marcando ese cuadro. Así que el paciente cursa una internación muy corta en el hospital, de unos 4 o 5 días, para poder hacer este control de los síntomas, sobre todo de repetir los valores del laboratorio, y hacen una derivación a cuidados paliativos formal, por mal manejo del dolor, y había que progresar información de que ese paciente ya no iba a poder hacer más tratamiento. Entonces, bueno, deciden hacer esta derivación al equipo de paliativos. En esta línea del tiempo es muy visual cómo fue el proceso de este paciente y cómo llegó a cuidados paliativos. En el año 2021 el paciente hace su primera consulta en el hospital, había adelgazado, había bajado en los últimos meses 10 kilos, se acerca, hace la consulta y empieza a hacer diferentes líneas de tratamiento oncológico. Del 21 al 23, o sea, no van dando resultados las líneas, van cambiando de diferentes esquemas. En el 23 hay una progresión en la enfermedad del paciente. En el 24, en enero, cuando arranca el año, intentan hacer la última línea de tratamiento y ya la enfermedad estaba avanzada y no pueden hacer tratamiento. El paciente ya se encontraba adelgazado, si bien no lo conocíamos, por lo que fuimos recaudando de la historia, y empieza a estar fuera de tratamiento y empieza a haber intercurrencias con su estado de enfermedad. En mayo hacen esta derivación a cuidados paliativos, como les contaba antes, nos interconsulta un residente, conocemos al paciente en el equipo lo vimos unas 2 o 3 veces, no más, pero ya en el momento que nosotros conocemos al paciente empezamos a ver la complejidad del paciente. Ahora vamos a ver en el genograma que nos va a ordenar más por qué pensamos en esta complejidad, y una enfermedad avanzada, aparte de un paciente fuera de tratamiento, era un paciente joven, y en el medio de mayo a junio nosotros empezamos a articular el ingreso a Casa de la Bondad. La característica que tenía este paciente, aparte de ser su enfermedad avanzada, y lo que a nosotros nos daba un indicador de ser un paciente bastante complejo, era que él estaba al cuidado de su esposa, que era la única persona que tenía mantención socioeconómica en el domicilio. Ellos alquilaban la casa, y la única que trabajaba era su esposa. Había un hijo de 6 para 7, en el medio, en el transcurso entre mayo y junio, Felipe cumple 7 años, Coqui ya había dejado de trabajar, entonces se alternaba entre la madre de él, que su familia era de Rosario, y su familia de la esposa, que eran de Chaco, para ir y venir, se turnaba entre la madre y la suegra para colaborar con los cuidados a la esposa de este paciente, para poder, nada, asistir al niño al jardín, asistir a los cuidados de Coqui, que cada vez se volvía más complejo, cada vez tenía más dependencia de los cuidados. Entonces, al conocerlo en el equipo, o sea, lo primero que vimos era el control de síntomas, pero después empezamos a ver toda esta situación social que estaba como media descompaginada, y teníamos que ver de qué manera podíamos ayudar. En la segunda consulta, que viene el paciente con su esposa, lo que nos plantea un poco la esposa era que el cuidado en casa se estaba dificultando, que ella estaba en una semana de vacaciones, ella trabaja para una red de farmacias muy conocida, y nada, no había más licencia para extender ni nada, y que ella tenía que dejar a su esposo en este COX 3, que ya estaba necesitando requerimientos de cuidado, necesitaba que lo acompañen para ir al baño, que le preparen, no sé, el almuerzo, el desayuno, al cuidado de este niño, o este niño al cuidado de su papá, o sea, el niño de 6 para 7 que iba al jardín al cuidado de su papá, porque no había más red familiar, sí teníamos amigos, pero no más para poder hacer este acompañamiento en casa.
Después otra cosa que nos planteamos como equipo era un fallecimiento, que ahora vamos a ver qué instrumentos usamos para pensar que el fallecimiento iba a ser en el corto plazo, que este paciente iba a fallecer en la misma casa donde estaba viviendo su hijo y que ellos iban a tener que seguir viviendo ahí. La casa no era tan amplia, no teníamos tantos ambientes como para poder separar un cuarto para el paciente y otro cuarto para el niño. No contábamos con cobertura social, era un paciente si bien vivían en Cava, no tenían cobertura, por lo cual no podíamos pensar en una internación domiciliaria donde nos aportaran médico, enfermero o algún tipo de red para poder seguir acompañando. Solo teníamos la suegra y la madre y las hermanas que iban y venían, pero creíamos que las condiciones no eran la casa. Como equipo tuvimos varias intervenciones. Hicimos un seguimiento en ambulatorio mientras que el paciente estuvo esos días en casa con su esposa de vacaciones. En el medio de esto detectamos esta fragilidad social que recién les contaba, y hicimos una propuesta de derivación a un hospice. Cuando una de las médicas del equipo tiene que hacer esta propuesta de plantearle al paciente, bueno, estamos ante esta situación, una enfermedad avanzada, y lo que nosotros creemos lo más conveniente y te podemos proponer como lugar de cuidado es este hospice, estas casas de cuidado con esta y estas características, la primera reacción del paciente es que él podía seguir siendo cuidado por su esposa, lo cual a nosotros no nos generaba duda que la esposa estaba haciendo un cuidado correcto y con la mayor amorosidad, pero era demasiada la sobrecarga porque ella necesitaba sostener su fuente laboral, porque de eso iba a seguir viviendo ella y su hijo. El niño necesitaba seguir yendo al jardín y el paciente necesitaba cuidados especiales y específicos porque su enfermedad iba progresando con una rapidez que no nos daban los días para hacer hasta incluso las derivaciones, o sea, era todo como muy rápido. El paciente se fue a su casa, lo pensó, lo charlaron, y la decisión a los 2 días fue que iban a ingresar al hospice. Después voy a retomar cómo fue la derivación y cómo fue el ingreso al hospice. Pero nosotros, para pensar, poder definir lo que era la complejidad desde el rol de enfermería, porque uno puede decir que el paciente tiene complejidad, pero utilizamos determinadas herramientas para poder determinar esta complejidad. Una de las herramientas es el IDCPAL, que es una herramienta que se usa en España, donde identificaba 36 elementos agrupados en 3 categorías: era el paciente, la familia y el entorno social, y la organización sanitaria. O sea, las 3 categorías nos daban alteradas, o sea, teníamos un paciente que tenía requerimiento de cuidados, teníamos familia y entorno social, pero no teníamos recursos sociales, o sea, no teníamos cobertura social, no teníamos dinero para destinar en cuidadoras o acompañantes, enfermeras, o lo que pudiéramos poner en el domicilio para poder acompañarlo. Por ahí no se llega a leer muy bien el instrumento, pero está bueno para poder pasarlo o poder buscarlo. Acá lo que va marcando es el nivel de complejidad. Este paciente nos daba un nivel de complejidad alto, por lo cual, si bien lo pensábamos como un paciente frágil, como les dije al principio, es un paciente que tenía un alto nivel de complejidad en sus cuidados, desde lo económico, desde lo social, desde la vulnerabilidad del cuidado, y sobre todo de pensar en proteger y resguardar a este niño de toda la situación que estaban viviendo, y a una mamá muy joven, con un esposo muy joven. Ellos estaban casados hacía más de 10 años, si bien ella venía transitando esta enfermedad al lado de él, a la vez tenía que ir buscando herramientas de no poder perder su fuente de trabajo, porque era lo único que ella tiene en Buenos Aires, es su fuente de trabajo y su hijo. Entonces eran las 2 cosas que, aparte de resguardar al paciente, era lo que a nosotros nos hacía como mucho ruido, y pensar, bueno, ¿de qué manera podemos ayudar a esta familia? Otra de las herramientas que usamos para determinar esta complejidad es el Karnofsky, y que nos daba un valor entre 40 y 50, por lo cual era un paciente que iba a requerir cuidados calificados. Si bien nosotros lo conocimos, como les dije al principio, en un ECOG 3, cuando entramos al hospice,
en menos de un mes ya estábamos en un ECOG 4, él ya no puede entrar caminando, y pasaba más del 50% de tiempo en la cama y requiriendo asistencia de su familia. Otra de las herramientas que utilizamos era el PPI, y cuando lo hicimos, esta herramienta nos daba un 4.5, que era una sobrevida entre 4 y 6 semanas. Entre que lo conocimos y el ingreso a la casa, pasaron 5 semanas, por lo cual las herramientas estas y estas escalas nos fueron marcando lo que nosotros empíricamente pensábamos y que lo podemos llevar a demostrar a través de este tipo de herramientas. Los indicadores de fragilidad que encontramos era, bueno, esta rápida progresión, que como les dije, entramos con un ECOG 3, pasamos muy rápido al ECOG 4. El líquido acítico del abdomen de este paciente fue aumentando en volúmenes muy importantes, y con diferencia de días requería venir a la guardia para poder drenar este líquido, lo cual también hacía que su esposa tuviera que dedicarle más tiempo para ir, venir, y en el medio cuidar al niño. Estaba fuera de tratamiento oncoespecífico desde enero de este año. Los síntomas no controlados, el hijo pequeño, bueno, como les conté, la esposa cuidadora y sostén económico, no había otro recurso económico para que sobreviva esta señora y este niño que no sea ella. No teníamos cobertura social, y teníamos dos caminos. Teníamos la posibilidad de poder cuidarlo y acompañarlo en el hospital, porque teníamos cama, teníamos disponibilidad, y estaba el equipo de nosotros para poder acompañarlo, pero nos planteábamos un limitante que era este niño. Entonces, a partir de ahí, con el equipo del hospital empezamos a pensar los escenarios posibles y los limitantes que teníamos para estos escenarios. Teníamos el hospital, teníamos el hospice o casa de cuidado, y teníamos el domicilio. El domicilio no iba a ser un lugar posible, el hospital podía ser posible, pero nos limitaba compartir tiempo de calidad con su hijo, que era una de las cosas que él quería. Y el niño también quería compartir con su papá, porque si bien tenía 6 para 7, había vivido todo el proceso de enfermedad, por lo cual para él era algo común ver a su papá, o normal ver a su papá enfermo. Entonces el hospital nos permitía una vez por semana, media hora. Y la verdad que eso para nosotros como equipo era un gran limitante. Teníamos un mal pronóstico a muy corto plazo, como les conté recién con las herramientas que usamos, aparte de lo que podíamos observar de solo ver al paciente. Y nuestro gran limitante que hizo que esta articulación tenía que salir por el medio que sea, era la finalización de la licencia de su esposa. Nosotros teníamos 7 días en los cuales un domingo se nos terminaba la licencia de ella, y el lunes ella tenía que estar en su puesto de trabajo, porque al ser una empresa privada de afuera no había opciones a nada. Ella tenía que volver. El paciente había aceptado este ingreso al hospice, le habíamos contado. En el medio hacemos algo que no es habitual. Nosotros normalmente solemos derivar los pacientes desde la cama del hospital al hospice. Y en el medio el que hace la entrevista con el hospice, sea Casa de la Bondad o sea el hospice de Buenos Aires que vaya a ingresar el paciente, lo hace el familiar. Y uno lo que va trabajando es la información con el paciente, y le va contando de qué se trata, los voluntarios que hay, cómo son los cuidados, cómo es la modalidad. Una de las cosas que siempre resaltamos cuando pensamos en pacientes jóvenes es, bueno, van a poder estar acompañados por el hijo y por la familia el tiempo que quieran durante el día. O sea, no teníamos limitante de horarios para que vaya Felipe, ni para que vaya la madre, ni la hermana, ni nadie a compartir. O sea, era como, es tu casa, pero en otra casa adaptada con enfermería y voluntarios y cuidadores para poder satisfacer todos los requerimientos que tuvieron la enfermedad de él. La entrevista a ellos, en forma inusual, la realizan en forma ambulatoria. Puede ir Felipe a Casa de la Bondad con su mamá, y él ve dónde queda el lugar, el paciente, conoce, y bueno, teníamos otro limitante, era que en ese momento en Casa de la Bondad no teníamos cama. Nosotros contamos con 6 camas y estábamos con 6 camas ocupadas. Pensar en otro hospice era que Tatiana y Felipe vivían muy cerquita de Casa de la Bondad. Casa de la Bondad
está en 11, y ellos vivían en Congreso, por lo cual era una cuestión de 15 cuadras, 20 cuadras, y no sé, pensar en otro lugar era que tenían que viajar, era, bueno. Así que bueno, arrancamos esta articulación entre el equipo de cuidados paliativos y Casa de la Bondad. Eh, Se habilitó una séptima cama como excepción, porque no es lo habitual, nuestro número de pacientes es 6, y pudimos hacer esta articulación y que este paciente ingrese. Un poco acá, corriéndome de lo que hacemos en el hospital, cuando pensamos en pacientes para hospice, el criterio que tiene el hospice para ingresos tiene que tener un criterio clínico y un criterio social. En este caso, nuestro paciente cumplía con los dos criterios. El criterio clínico es que tiene que ser un paciente con enfermedad avanzada, mayormente oncológica, en etapa final, con una sobrevida no mayor aproximada a 6 meses y sin posibilidad de estar en tratamiento actual oncoespecífico, oncológico. Y el criterio social, en el hospice, como es una ONG, lo que se le da prioridad es a todas las cuestiones sociales y de vulnerabilidad. O sea, pacientes que no tienen cobertura social, no tienen ayudas económicas, familias que no pueden contener o cuidar en casa por la circunstancia que sea, claudicación es familiar, una vivienda precaria que no está acondicionada para cuidar a un paciente, y siempre van a tener prioridad de ingreso todos aquellos pacientes que desde lo social estén más vulnerables. En este caso, Coqui cumplía a la perfección con los dos criterios. O sea, era un paciente que tenía una sobrevida muy corta, y desde lo social no teníamos ningún tipo de ayuda más que la medicación que le entregaba el hospital semanalmente, opioides, catárticos, y no más que eso. Así que bueno, en este caso pudimos hacer la derivación. Y ahora sigue Luciano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer compartir con ustedes. Bueno, aquí un poco es no dejar de lado la mirada holística en cuanto al abordaje del paciente. No solamente recibíamos a un paciente con un deterioro general, con un dolor generalizado, eh, sino que fuimos abordando cada etapa de manera integral. En cuanto a la dimensión psicológica de este paciente, no teníamos muy en claro cuánto sabía el paciente sobre la progresión de su enfermedad. La preocupación era estar en contacto permanente con su hijo. El paciente, en cuanto a lo espiritual, ha expresado en reiteradas oportunidades la presencia de ver a un sacerdote. En cuanto a la dimensión social, eh, la presencia de su hermana, perdón, de sus dos hermanas, teniendo en cuenta de que por parte de él vivían en Rosario, y una de ellas estaba aquí en Buenos Aires, Tatiana, que también se hizo también muy presente en toda su estadía, la presencia del niño. Bueno, básicamente acá es el eje general, sin desviar, digamos, el abordaje, digamos, centralizado siempre en todos estos abordajes, no desviarnos nunca de la mirada centrada en el paciente. Si querés pasar, Lu, de la filmina. ¿Podés pasar de la filmina, Lu? Que creo que viene la línea del tiempo. Ahora va a aparecer una línea de tiempo, que es un segmento donde va a mostrar, fíjense cómo es corta la estadía del paciente, como tenemos, bueno, el día 1, que es cuando ingresa el paciente, a las 72 horas empezamos a ver signos de disconfort y una pérdida de la vía oral, y luego a las 48 horas se da inicio a una eventual pseudoanalgesia,
y posterior deceso. Si querés pasar la filmina, Lu. Bien, aquí, si bien todas las dimensiones son de relevancia, me ha tocado recibir a este paciente sin descuidar, como decíamos, todas las dimensiones. El paciente refería al inicio un dolor, como les decía, generalizado, pero que no lograba como localizarlo. Eh, y luego de una exhaustiva valoración de un examen físico, él asociaba su dolor en la región del ano, y en un principio se pensaba que podía ser un dolor por su patología, por su condición de base, y luego de una examinación, de un examen físico, nos dimos cuenta de que se trataba de un absceso que tenía en la región rectal, que tenía en la cara del glúteo derecho. Junto con los médicos tratantes y, bueno, y enfermería, se decidió a realizar una incisión y a el eventual el drenaje de ese absceso, que, bueno, como resultante tenía contenido hemático purulento, y se dio inicio también a un esquema de antibióticos, porque hasta ahí teníamos la vía oral conservada. Fue un desafío ev- evaluar el dolor. Lo que teníamos por delante era el tema de su abdomen ascítico, que tenía un gran volumen de líquido, que a la palpación no refería dolor. Y la característica que presentaba el paciente es que del nosocomio donde lo trataron, le colocaron un dispositivo multipropósito, un catéter, que actuaba como drenaje. Y a este paciente en el hospital se lo drenaba de manera mecánica, física, y al llegar a la casa nosotros, otro desafío que teníamos era tratar esa ascitis, que el paciente lo que empezó a presentar era una pérdida pericatéter que lesionaba el tejido y generaba un disconfort absoluto, y de algún modo habíamos mitigado la parte del dolor y nos encontrábamos nuevamente con otro desafío, que era justamente tratar esa lesión que le provocaba, como él lo definía, algo que le quemaba. Y bueno, realmente hicimos el drenaje, lo pudimos realizar, pero no dábamos, no fue certero, no podíamos drenar la cantidad de líquido para generarle a él un confort. Se nos ocurrió, junto al equipo, ver la manera de tratar esta sintomatología que venía afectando, y se nos ocurrió, a través de una bolsa de colostomía, de algún modo encapsular este catéter, y lo que hicimos fue, eh, a través de esa bolsa de colostomía, encapsular el catéter, y a través de una tubuladura a bolsa colectora se ha generado un drenaje que dio como resultante la satisfacción digamos, de que este malestar que presentaba el paciente lo pudimos, digamos, solucionar. Fue un desafío porque imagínense que eso era una lesión que tenía una constante pérdida pericatéter. Fue un desafío colocar esa bolsa colectora porque no había manera de poder de algún modo detener ese líquido. Veíamos a un paciente excitado por esa situación, una familia que, si bien comprendía la situación, pero parecería estar como que no lo estábamos abordando porque era un líquido constante. Imagínense la cantidad de descartables que usábamos constantemente. Eh, y pudimos, a través de unos colegas, hacer un trabajo en conjunto de generar, se nos ocurrió hacer una leve presión, generando así una oclusión en ese catéter,
secar toda la zona y colocar esa bolsa colectora que dio como resultante una perfecta adherencia y de este modo se pudo drenar al paciente. Acá lo que usamos es, bueno, un diagnóstico que, bueno, era un dolor relacionado con agentes lesivos, donde el paciente lo expresaba y se observaba la fascia de sufrimiento. Si querés pasar a la siguiente filmina, Lu. Bien. La dimensión social, la presencia de la esposa, ahí pusimos progresión de enfermedad porque fue muy relevante, porque me tocó a mí informarle a la esposa que los momentos se nos acortaban, ¿sí? Era una familia que proyectaba ciertos encuentros a futuro. Teníamos un feriado, uno de los feriados largos de junio, donde la familia estaba como muy expectante de un encuentro y quizás una eventual despedida, pero la realidad es que la progresión de la enfermedad hizo que los tiempos se nos acortaran, donde, bueno, me tocó comunicarle a la esposa que los tiempos se acortaron y que la progresión de la enfermedad estaba muy avanzada y que, bueno, que estábamos pronto a un deceso inminente. La hermana presente que viajaba a Rosario y ya había hecho, le había hecho saber a él que, que o sea, que lo iba a acompañar en estos días, en esa semana, y que luego del feriado iba a venir para un encuentro y para estar todos juntos. Y también me tocó acompañar a esa hermana y bajarle la información de que también nos encontrábamos en una situación que no era la que ellos pensaban, bueno, que la progresión de la enfermedad venía a pasos agigantados y bueno, que ahora teníamos que pensar en el momento del día a día y no de proyectar más a futuro. A la madre se le ha comunicado, se tuvo la oportunidad por parte del equipo médico de recibir esa información de la progresión de la información, pero por mi parte también me ha tocado apoyar a la madre porque no comprendía la situación de que un hijo tan joven podía morirse y que seguramente le quedaba un poco más y bueno, pudimos poner en palabras algunas cosas y pudimos hacer un pequeño cierre y bueno, se facilitó muchísimo toda esta situación con la madre. El tema del hijo, lo venía a ver el hijo al inicio, y hubo una situación a las 48 horas donde vimos un declive de su situación, donde la progresión de la enfermedad había avanzado, donde ya teníamos un paciente que no estaba con la imagen corporal conservada como la tenía días anteriores a que la vea el hijo. Ya habíamos drenado todo ese líquido ascítico, estaba un paciente en fin de vida, daba indicios de haber ingresado en fin de vida, y este hijo, este niño de 6 años, ingresa a la habitación con un dibujo que le había hecho a su padre, y ingresa, yo lo acompaño, ingresa a la habitación, lo mira, se da media vuelta y sale corriendo. Por eso pusimos ahí reconocimiento del espacio y de la distracción, porque el abordaje que tuve que hacer con este niño es en un patio que tenemos interno en el primer piso, es generar rápidamente un lugar de recreación con este niño. Y bueno, me expresó algunos sentimientos y a través bueno, de pinturas y dibujos y con la presencia del voluntariado pudimos también manejar esta situación con ese hijo. No sé si querés pasar a la siguiente filmina. ¿Puedo agregar algo? Sí, dale. En esta parte de la dimensión social, Coqui tenía 2 hermanas
y había una que estaba en Rosario y que llegó el mismo día que fallece Coqui. Ellos, como decía Luciano, planificaban todo para el feriado largo de junio, que creo que era un feriado de 5 días, 6 días, entonces todo lo planificaban para viajar en ese feriado, y en una de las conversaciones con la mamá, que costó mucho, pero que entendió todo rápidamente y accionó de una manera increíble, hubo que decirle a la madre que quizá no teníamos feriado y que quizá el momento de que esa hermana viajara era este, y bueno, nada, las cosas se dieron que pudo viajar antes de que Coqui fallezca, llegó en el mismo día del fallecimiento, pero pudo llegar. Ese día había en Panamericana humo, un corte, no sé qué, y era como que todo se iba complejizando, pero finalmente pudieron estar las dos hermanas y su hermana y su mamá junto a él en ese momento. Bien. Bueno, el área de la dimensión psicoespiritual, como les dije al principio, Coqui había expresado la voluntad de ver a un sacerdote, eh, y cuando habíamos, bueno, detectado la sintomatología, de que había una progresión de enfermedad, yo di aviso al área correspondiente de la voluntad de Coqui, y en 15 minutos teníamos un sacerdote en la casa para cumplir con el deseo de Coqui. Tengan en cuenta que en la casa había un máximo, como dijo Luján, de 6 camas. Con el ingreso de Coqui teníamos 7, es decir, que había una casa, entre comillas, revolucionada, con un doble esfuerzo de presencia de voluntariado, de cuidadores, de todas las áreas, ¿no? Voluntariado que están para el área espiritual, voluntariados de administración, voluntariados de cocina, voluntariados que asisten de manera activa al enfermero. Eh, si querés pasar a la otra filmina, Lu. Perdón, y al anterior habíamos puesto la parte de la psicóloga, la anterior, esta, de la psicóloga residente. Nosotros tenemos actualmente una psicóloga que hace unos abordajes impresionantes, que llega de una manera muy particular a los pacientes, y es un instrumento muy enriquecedor para el equipo, porque a través de ella complementamos el abordaje, pero dada la corta transición de este paciente, no pudo ser abordada por esta persona. Y ahora la siguiente. Igual, ahora paso a la siguiente. Sí. Si bien en estos pocos días la familia de Coqui no pudo ser acompañada por la psicóloga que tiene la casa, porque no dieron los días, fueron 6 días que estuvo en la casa, que eran estos 6 días donde su esposa volvió a trabajar. Tuvimos 2 situaciones. Una era que el niño estaba y está acompañado por un equipo de terapeutas y de psicopedagogía, porque ellos venían transitando esta enfermedad junto a su papá y a su familia desde el año 2021, por lo cual el niño siempre tuvo contención, y en el momento del fallecimiento de Coqui, su esposa estaba, fue un sábado, su esposa estaba llegando a la casa con el niño, bueno, se le avisa la situación y ella enseguida usa la herramienta de la psicóloga que estaba siguiendo al niño para ver cómo le podía transmitir esta información al niño, por lo cual durante el proceso y durante la estadía en la casa y en el después, que seguimos en contacto con esta familia para poder acompañarlos, ¿no?, en este duelo, el niño tiene y ha tenido contención y herramientas para ser acompañado. Y otra cosa relevante de esto que cuenta Luciano de la dimensión espiritual, si bien en este caso nuestro paciente profesaba la religión católica, la casa profesa la religión católica, nosotros en los hospice acompañamos a pacientes con todo tipo de credo y religión, y en las áreas de los voluntariados se dividen en diferentes áreas. Están los que hacen el voluntario que acompaña y el voluntario que es cuidador, que asiste al enfermero para poder dar los cuidados en la higiene, en la rotación, en la intervención que se vaya a hacer al paciente. Está también el voluntario del área
espiritual, donde trabajan mucho esto de la trascendencia, en dejar estos legados, en poder acompañar en este paso que vivimos antes de trascender hacia la muerte. No fue el caso de este paciente, pero hay pacientes que pretenden, o no es que pretenden, sino que dejan cartas o pedidos o cosas resueltas para poder continuar su proceso. Bien, y acá llegamos a nuestro paciente Coqui. Eh, Ese día pudieron compartir un desayuno. Ese día también el hijo pudo llegar con un regalo, con unos dibujos que le había hecho. Eh, y pudieron cerrar algunas cuestiones, le dimos también la intimidad. Piensen que también estaba compartiendo la habitación, que no era una habitación que tenían para ellos solos, así que desde nuestras limitaciones tratamos de darle absolutamente su lugar para que puedan disfrutar este momento. Esa foto que ven ahí es del segundo día de Coqui en la casa. Ya después de esto empezó su deterioro. Una de las cosas y con esto cerramos, que nos quedamos con esta foto que pedimos autorización para compartir, es que él siempre estuvo con esa sonrisa y con esa actitud, y siempre puso esa predisposición para compartir, y nos parecía, y ahí vuelvo un poco al principio del Ateneo, que cuando desde el equipo de mi hospital pensamos en que no teníamos tiempo y que teníamos una familia frágil y una familia compleja, nada, cuando vemos este final nos damos cuenta que la intervención era necesaria y que muchas veces es importante pensar en que hay otros dispositivos de cuidados que el hospital no nos hubiese permitido, pero no por una cuestión del hospital, sino por una cuestión de espacios, de salas. El hospital tiene salas compartidas con muchas camas, no nos hubiese permitido estos tiempos de calidad que pudo disfrutar Coqui, Tatiana y Felipe como familia. Y otra cosa que nos pasó hacia el final también, que es bastante relevante, que tiene que ver con esto de la trascendencia. En el hospital por ahí uno no lo vive tanto, pero al momento de estar cerca al final hubo que preguntarle a Tatiana, que fue una conversación muy incómoda, si ellos habían hablado de qué es lo que quería él para el después. Si quería que lo cremaran, bueno, y ella se quedó en que habían hablado de un montón de cosas, pero nunca habían podido tener esa conversación. Y los tiempos, ella pensó en abordar esa conversación con él, pero los tiempos ya no nos ayudaron. Y en el día final, él le ingresó a la casa un lunes y falleció un sábado de la misma semana. Ellos tomaron la decisión como familia, tanto Tatiana como su esposa, siendo de su rol de esposa, y su mamá, como él era de Rosario, cremarlo y llevar sus cenizas a la cancha de fútbol de Rosario, de donde él era hincha, y la verdad que eso para nosotros fue como un cierre muy fuerte, pero la verdad que un cierre hermoso, porque la verdad que como familia pudieron atravesar con muchísimas herramientas este final. Sí, perdón, y para agregar también, en esa imagen, recuerdo que una de las conversaciones que se hablaban con la área, con el equipo de ingresos, era de que no había cama. Esa cama que ven ahí no es una cama del hospice, es una cama en desuso, no es una cama automática. Y recuerdo que yo expresé, tenemos la cama, pero acá lo que sobra son almohadas, son un montón de contenciones que podemos dar lugar a que parezca una cama automática. Y también lo que sobra es eh, un compromiso. Así que con un esfuerzo sobrehumanizado por parte de todas las áreas, no solamente de enfermería, de la coordinación 24/7, del equipo médico expectante, sino de un voluntariado plenamente activo y comprometido.
yo cuando veo esta cama recuerdo el abordaje que tuve con él, de la conexión que tuvimos. Yo ponía mi cuerpo, digamos, sobre encima de él, donde mi miembro superior izquierdo, digo bien, apoyado sobre el derecho de él y viceversa, y él se abrazaba hacia mí y yo generaba una especie de, como de grúa para poder levantarlo y de este modo poder satisfacer sus necesidades. Una de las cosas que él quería era bañarse y pudimos lograr llevarlo a la ducha, que eso también le ha dado una gran tranquilidad, un gran confort. Siempre digo que bueno, todas estas cosas se logran en un trabajo conjunto. No es la relevancia de uno ni del otro, sino de una participación activa de todo lo que hacemos parte de Casa de la Bondad. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias por estoy muy emocionada. La verdad que increíble el trabajo que han hecho en conjunto. Increíble y los felicito por la exposición, por la calidad del relato, por el modo en que abordaron desde el hospital y desde el hospice la asistencia de Coqui. Y les pregunto a ustedes cómo hicieron para, desde la emoción de ustedes, ¿no? Porque la verdad que fue muy apremiante todo en el corto tiempo, cómo tuvieron que evaluar, reevaluar, tomar decisiones, cómo se cuidaron ustedes desde lo emocional, en este tiempo en el que tuvieron que afrontar el cuidado y la contención tanto de Coqui como de la familia, ¿no? Porque me parece que también es bueno tenernos en cuenta en cuanto a nuestro propio autocuidado para poder hacer este trabajo extraordinario que han hecho, para poder cuidarlos a los tres, ¿no? Sí, yo creo que para cuidar, primero hay que cuidarse uno. Y a mí todo, desde que estoy aquí en esta especialidad, todo me parece y todo creo que puedo hasta que veo a una persona joven. Eh, Contestando su pregunta, Perdón, Alicia, sí, Luciano, si dejan de compartir, podremos verlos más como si conversáramos. bien, ahí va, perfecto, ahí está. Decía que bueno, que es imposible cuidar del otro sin antes cuidarnos nosotros. Eh, Contestando a la pregunta que hacía Alicia, ¿de qué manera en lo personal, bueno, ver a esa esposa, primero a ese paciente tan joven, a su compañera de vida tan joven y a ese niño, eh, tenía que salir lo mejor de uno. Y después, bueno, los efectos colaterales los vamos manejando con el equipo. Nosotros tenemos la psicóloga que aborda a los pacientes también, tiene encuentros con nosotros y hace un seguimiento y tenemos charlas, encuentros. Pero la comunicación afectiva entre el equipo es una de las herramientas que nos ayudó también a poder seguir y a sostenernos mutuamente. Gracias, Luciano. Ali, Bueno, hay muchos. quiero, Sí, quiero meter felicitaciones, felicitaciones, porque trabajan en equipo y porque trabajan en red, Ujú. que son dos cosas que son fundamentales, que lo tenemos en la esencia, los que hacemos cuidados paliativos. Varios de los que están acá presentes, eh, que trabajaron desde muchos años en que saliera, por ejemplo, la ley de cuidados paliativos, sabemos de la importancia que un marco regulatorio
tiene en nuestra sociedad para que se amplíen derechos, o sea, se reconozcan los derechos. La ley de cuidados paliativos reconoce un derecho, el derecho a recibir cuidados paliativos. Soy una convencida que salud tiene que estar en las leyes y todas las leyes tienen que evaluar las implicancias con el tema salud. Y este tema, este caso, a mí me hizo pensar en la importancia de modificar las leyes laborales para que aquellas personas, cuidadores principales, que se abocan al cuidado real, concreto, de un familiar, tenga acceso a licencias que contemple esa función. Porque nuestras leyes laborales no consideran el rol de cualquier miembro de la familia, esa obligación moral y legal de cuidar, porque 20 días al año no permite cuidar más que una angina o una diarrea. Pero cuando tenemos pacientes con enfermedades avanzadas, terminales, el tiempo no alcanza, todo el tiempo no alcanza. Y si a eso le agregamos niños vulnerables, donde 2 tienen que ser cuidados, más aún. Se habla de ciudades compasivas. Comparto ese criterio, creo, le daría una media vuelta más y creo que tenemos que ir a sociedades compasivas, donde haya cambios culturales, en donde la salud tenga sus leyes y todas las leyes contemplen las situaciones de salud. Tenemos mucho por caminar en nuestro país. Hemos dado algunos pasos. Gracias por esto y los invito a todos y cada uno, desde su lugar, desde sus contactos, a bregar porque se consigan cambios socioculturales que hagan factible el cuidar por la familia, por el entorno significativo. Y si eso no es posible, que quede manifiesto que es necesario camas específicas y cambios reglamentarios para el acompañamiento, aún en hospitales agudos. Echa la ley, echa la trampa, dicen. No hagamos trampa, modifiquemos leyes, y las leyes son el resultado de las buenas costumbres y los hábitos de la sociedad. El Papa Francisco dice: hagan ruido. Más allá de nuestras creencias religiosas, hagamos ruido cambiando esto y breguemos, como lo han intentado, porque los niños puedan acompañar a sus padres en las salas de los hospitales, aunque sean hospitales de agudo, y que no esté bien visto que los chicos estén. Luján, Luciano y todos los miembros de estos equipos, gracias y felicitaciones. Ustedes saben que tenemos dicen que todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros, y tengo 2 más iguales, que son Mariela Rodríguez, ella porque porta apellido, y la doctora Silvina Duliski, que tiene un currículum de la hostia, así que yo les voy, Víctor, si le podemos permitir la palabra, porque son miembros de uno de estos 2 equipos que conformaron este equipo para atender a Coqui. Gracias. No, bueno, yo felicitarlas a Luján y a Luciano porque estuvo increíble la presentación. Me tuve que apagar un rato porque me hizo recordar tanto. Y la verdad que quiero destacar, que espero que siga, porque Tatiana estuvo conectada a todo el encuentro. Tatiana, la esposa de Coqui, estuvo conectada a todo el encuentro.
Y destacar eso, porque Coqui falleció hace 2 meses. Y realmente haber podido invitarla a ella, realmente su fortaleza, cómo pudo acompañar todo, cómo tomó conductas, aún con lo que dice Lilia, aún cuando todos deberían tener otro tipo de licencia, cuando tuvimos que, en el sistema que tenemos, priorizar su trabajo, priorizarlo por ella y por Feli. Tatiana, que estés acá para mí es otro mimo, así que gracias por conectarte, eso. Es un honor, Tatiana, si estás acá, Sí. que estés acompañando a quienes dieron todo lo que pudieron dar por cuidarlos, porque sin ustedes todo lo que hacemos no tiene sentido. Gracias, Tatiana, abrazo enorme, aunque no te conocemos, conocemos al equipo que los cuidó. Silvina, ¿se le puede dar la palabra a Silvina? Y sí, estoy Ah, ya desmuteada, gracias Alicia. Somos todos iguales. Yo en realidad quería ver si no había alguna otra mano levantada antes, porque bueno, nosotros pecamos de conversar un montón, así que por ahí muchos nos vienen escuchando ya. Eh, Ante todo quería, como lo escribí hace un ratito, pero me parecía importante decirlo porque a veces tiene más potencia. Felicitaciones por el trabajo que hicieron, eso seguro, pero sobre todo gracias. Algunos de los que estamos acá formamos parte del equipo del hospital. Y básicamente lo que quería era como transmitir la experiencia de lo que es para nosotros, saber que el esfuerzo por cuidar, por garantizar un cuidado de alta gama, aún sin recursos en el hospital, la tranquilidad que nos da tener la garantía de que esto en un 1% de nuestros pacientes es posible de continuarlo, porque existen equipos como los del hospice que pueden recibir a nuestros pacientes cuando para nosotros no es posible continuar ese cuidado en el hospital. Entonces, fundamentalmente, gracias. Pero también quería hacer una pregunta como para abrir un poco a la reflexión. Me parece que estos espacios se enriquecen con la conversación que podemos tener después de la presentación. A veces las presentaciones son una excusa para empezar a hablar. Eh, Coincido con el planteo de Lili. La existencia de los hospices son una garantía de derechos para nuestros pacientes. Lamentablemente tenemos pocos en Argentina, entonces a veces lo que más encontramos son cuidados discontinuos. eh, no necesariamente malos cuidados, pero sí a veces discontinuos. Em, En este caso tuvimos la oportunidad de poder hacer esta derivación desde el hospital al hospice, y el cuidado, bueno, ustedes vieron, fue espectacular. Em, yo me preguntaba si ustedes encuentran como valor en el cuidado que da el hospice únicamente la garantía de continuidad, o pueden contarnos, yo creo que es mucho más que eso, que el detalle no está solo en garantizar el cuidado, sino en algunas otras variables. Entonces, por ahí quería, como, no sé, invitarlos a que nos puedan contar en dónde ustedes encuentran la diferencia cuando el cuidado se hace en el hospice, más allá de garantizar continuidad de cuidados. ¿Qué pregunta? No, la diferencia se nota mucho. Yo particularmente, que estoy de los dos lugares, eh, en el hospice el cuidado es más continuo. Por ahí no el mío, pero sí lo puede decir Luciano, cualquiera de los enfermeros, el vínculo que generan con la familia, con el paciente,
es más familiar, es como es una casa literal de cuidados, es como que estás en tu casa, pero bueno, con personas que te cuidan. Entonces, el poder compartir, o sea, uno se lleva otro tipo de experiencia y de vivencia, el poder compartir con ese hijo, con esa madre, eh, tener más tiempo para tener conversaciones a veces difíciles y tomar decisiones, pero creo que el mayor vínculo se lo llevan, bueno, en este caso está Luciano, está Lu, pero se lo llevan cada uno de los enfermeros. Es como, para mí es como una gran casa, es una gran familia. Y un poco retomando lo de Alicia de hace un ratito, esto del autocuidado, eh, siempre que se va, en la casa no se llaman pacientes, sino se llaman patroncitos, siempre que se va un patroncito, es un momento como, siempre hay un mensajito, hay una reflexión, hay todo lo que pudimos trabajar, todo lo que pudimos compartir, y siempre queda alguna enseñanza. Eh, pero entre ellos tienen un grupo de enfermeros en los pases de guardia, que no es como en un lugar privado, que todo va tan rápido y te paso, pueden compartir estas experiencias, estas vivencias, y contar lo que les pasó. Y bueno, creo que ese también es, aparte del apoyo de la psicóloga, que es súper valioso, creo que es un lugar para donde ellos tienen para poder descargar todo esto que están viviendo con, bueno, con esta pérdida. En este caso, este paciente fue muy choqueante porque, bueno, 38 años, venía en la línea de edad de la mayoría de los enfermeros de la casa. Quería comentar que está Nazareno Valentino, que nos cuenta que en el 2019 estaba cursando el tercer año de la carrera de enfermería en el hospital María Curie, y que pasó de ser estudiante de enfermería a paciente. Estuvo 28 días internado, estuvo 6 meses de quimioterapia, y hoy nos cuenta que no solo está bien de salud, sino que además pudo recibirse de enfermero el año pasado. Así que le mandamos también un abrazo a Nazareno. Muy bien, Nazareno, gracias por estar presente y por bueno, compartir en este espacio. Y quería contarles que, bueno, hay muchos agradecimientos, hay mucho reconocimiento no solamente por la labor que han realizado como enfermeros, sino que además el modo que han tenido de exponer toda esta experiencia con Coqui, desde lo humano, pero también desde lo académico, desde lo científico, que también es importante destacar. Bueno, muchas felicitaciones. Hay alguien que quiere la dirección de la Casa de la Bondad. Está muy agradecida, es la licenciada Mónica Pérez, quien invitó a esta persona al Ateneo. No tengo el nombre porque es un celular. Muy emocionada y, bueno, como estudiante, como paciente y familiar y acompañante, les agradece muchísimo esta ponencia. Ali, Todos agradecimientos y felicitaciones. Sí, ahí la pusieron colocaron. la dirección en Ah, Moreno listo. 2448 en Cava, y el teléfono es 4-308-6559, Ah, perfecto. cupos reducidos, porque todos nos gustaría que nuestros coquis, que tenemos en todos lados, hay coquis, puedan ser cuidados como ustedes. Y miren cómo baja el promedio, la colaboración de los paliativistas. Tenemos a Melissa con, ¿qué tiene eso? 3 meses, ¿qué tiene? Menos. Melissa, 4 meses. Y Mariela ahí con quien fue a congresos en La Panza, después fue en Cochecito y ahora participa de los Ateneos ahí, virtual. Eso es para bajar el promedio de edad. Está bien. Melissa preguntaba cómo habían articulado, cómo hicieron la comunicación hospital-hospice. La articulación, fuera de que yo estoy en los dos lugares y eso realmente nos ayuda mucho, fuera de eso, igualmente el pedido siempre va por la misma vía. Nosotros mandamos un mail presentando al paciente con informe social y clínico,
con estos criterios de inclusión que contaba, desde describir las características sociales y el estado de la enfermedad, el ECOG, y bueno, desde la casa se recibe el pedido, evalúan si hay espacio y si el paciente tiene características para el ingreso, y a partir de ahí se activa la entrevista con algún familiar, y la casa nos avisa, bueno, podemos generar el ingreso, no sé, para el martes de la semana que viene, pero siempre es vía mail de institución al hospice. Gratitud y felicitaciones serían las dos palabras que sintetizan todos y cada uno de los comentarios. realmente. Y esto de que enfermería de alguna manera, yo siempre digo que somos los defensores de los derechos de nuestros pacientes, pero también somos defensores de la dignidad de nuestros pacientes y sus familias, ¿no? Eso es algo que tenemos que reconocer y tenemos que destacar. La verdad que estoy profundamente emocionada con esta experiencia y bueno, en especial Tatiana que está presente. No sé si estará presente en este momento, pero estuvo presente durante todo el encuentro, la esposa de Coqui. Bueno, ahí ya directamente, realmente espléndida mujer y espléndida madre que ha podido Está. sostener esto. Está bueno, Tatiana, te mandamos un abrazo muy fuerte a vos y a tu hijo y a tu familia. Y bueno, vamos a cerrar este encuentro con mucho agradecimiento. Yo voy a pasar a leer los avisos parroquiales que nunca tienen que faltar. Queremos recordarles que sigue abierta la inscripción al 11º encuentro, jornada en la ciudad de Tandil, el 26 y el 28 de septiembre de este año. Voy a pasar, esperen que tengo trabado el celular con los avisos parroquiales. Bueno, no nos olvidemos del encuentro de Tandil, por supuesto. Tenemos el próximo Ateneo de Enfermería que va a ser el día 6 de septiembre. Cuidados paliativos en el contexto de un hospital de alta complejidad, rol de la enfermera de enlace intramuros y extramuros. El 28 de agosto tenemos el próximo Ateneo Interinstitucional, motivo de interconsulta, sedación urgente. Presenta el equipo del Hospital María Curie de esta ciudad. Y los próximos webinarios, el 16 de agosto a las 18:30 horas, rehabilitar en cuidados paliativos, abordajes de terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología. Presenta la Comisión de Rehabilitación de esta asociación. Es una actividad libre y gratuita sin inscripción previa. Y un segundo webinario que sí es una actividad arancelada con inscripción previa, el 6 de septiembre. Liderazgo en cuidados paliativos, herramientas para la gestión. Diserta el doctor Frank Ferris desde San Diego, Estados Unidos. Y esas son todas nuestras próximas actividades y por supuesto siempre los invitamos a que se asocien a nuestra asociación para que puedan no solamente compartir estos espacios gratuitos, sino que además puedan acceder a espacios de formación y webinarios arancelados que ofrece nuestra asociación con el objeto de continuar con la formación y la actualización continua en esta especialidad que tanto queremos. Así que bueno, los saludo a todos, muchas gracias a los disertantes, a Luján, a Luciano, y muchas gracias a cada uno de ustedes por participar y enriquecer este espacio. Así que
Les doy las buenas tardes a todos y nos volveremos a reencontrar en nuestras próximas actividades. Me disparó, caí al suelo, aquel ruido, mi amor, me disparó, caí al suelo, aquel ruido, mi amor, me disparó. Ahora vuelve arrepentido, cansado de llorar. Yo que lloré todo un río, lloré todo un río, Casi que creí lo que decía, justo que pensaba que me amaba, atacó tal cual me lo esperaba, justo cuando estaba distraída, ¿cómo me lo iba a imaginar? Y ahora quién me puede a mí juzgar por haber perdido la esperanza y despertar planeando mi venganza. Ahora vuelve arrepentido, cansado de llorar. Yo que lloré todo un río, lloré todo un río, llorar. Me disparó, caí al suelo, aquel ruido, mi amor, me disparó, caí al suelo, aquel